En un vídeo anterior vimos la motivación de por qué era necesario reducir modelos, sobre los modelos físicos y las entradas lentas o de baja frecuencia o de ruido, etcétera, ¿vale? Y cómo, en un caso general, cuando yo quería eliminar un grupo de variables x2, entonces las suponía en equilibrio, ponía ahí este 0, despejaba x2, entonces de esa segunda ecuación algebraica en función de x1 y de u, ¿vale? Y entonces tenía un modelo reducido y que eso lo hacía el comando modred. Bien, ahora vamos a discutir dos formas de particionar el estado para poder reducirlo y eliminar ese grupo 2. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que se denomina reducción modal. Esa reducción modal, pues básicamente es lo que se suele explicar en asignaturas iniciales de ingeniería de sistemas y automática, ¿vale? En concreto, consideremos este sistema donde, bueno, pues yo calculo los valores propios de A y entonces pues yo podría hacer un cambio de variable, digamos, y diagonalizar este sistema en lo que se llama forma canónica diagonal. Bien, eso lo veremos luego, ¿vale? Y los polos del sistema estarían en la diagonal, ¿vale? En función de transferencia, pues bueno, yo podría tener en la descomposición en fracciones simples elementos con polos reales o elementos pues con raíces complejas realmente y potencias de ello, ¿vale? En caso de raíces múltiples, ¿vale? Entonces estos elementos tienen un tiempo de establecimiento del 98%, digamos aproximadamente de 4 entre sigma, ¿vale? Y una frecuencia de las oscilaciones omega p, ¿vale? Y entonces pues la idea de la reducción modal, que se llama, pues es eliminar polos rápidos, donde la parte real sigma sea grande, o bien eliminar polos que tengan frecuencias de resonancia de alta frecuencia. Entonces eso, pues las frecuencias de resonancia altas, digamos, pues un poco, aunque la frecuencia de resonancia no es exactamente igual a la frecuencia propia, pero si está poco amortiguado ese polo, sí que es aproximadamente, pero en fin, está la frecuencia de resonancia entre la frecuencia propia y lo que se llama frecuencia natural, que es esto de aquí, que es el módulo de esta raíz, ¿vale? Esto ya se supone que lo conocéis de los sistemas de primer y segundo orden, asignaturas introductorias. Bueno, pues entonces la idea un poco sería ordenar, digamos, la matriz diagonal de donde tengo los polos del sistema y eliminar los polos de frecuencia natural alta, ¿vale? Entonces esta sería un poco la forma de tener esa partición x1, x2, ¿vale? Tener algún tipo de umbral de frecuencia natural a partir del cual yo decidiera que esos estados pertenecen al grupo x2 y son eliminados con las fórmulas, digamos, de Morred que hemos visto, digamos, hace 2 minutos y que se detallaban en un vídeo anterior, ¿vale? Entonces, mediante esta idea conseguiríamos un error pequeño si las entradas varían lentamente, si las entradas son de baja frecuencia. O sea, recapitulando, si yo tengo fracciones simples con elementos así o con elementos así, lo del p y el q es porque pueda tener multiplicidad de la raíz mayor que 1, aunque bueno, no es lo usual, ¿vale? Pues entonces yo eliminaría fracciones con sigma o con omega n por encima de umbral, ¿vale? Para no cambiar ganancia, yo mantendría una constante, digamos, con este término. Por ejemplo, si yo decido eliminar esto de aquí, pues yo simplemente borraría el S y entonces se me quedaría este término, ¿vale? Y si yo decido eliminar la dinámica de estas fracciones simples de aquí, pues lo mismo, yo borraría los términos de S, ¿vale? Porque si están en equilibrio, pues se vuelven 0. Y entonces se me quedaría pues ese otro término, digamos, de n entre omega cuadrado q. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con esto obtendría bueno, o sea, omega cuadrado, ¿vale? Elevado a q. Me falta aquí en la referencia la q. ¿Vale? Bien. Esto pues es básicamente igual lo que se explicaba en asignaturas introductorias de eliminar si está en la forma de polos y ceros y ganancias, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en vez de tener que hacer las fracciones simples, podemos simplemente eliminarlo eso en forma factorizada y obviarnos la necesidad de las fracciones simples y tendríamos un resultado muy parecido. Por ejemplo, si yo tuviera esta función de transferencia original, tengo aquí este polo en 100 que deseo eliminar y entonces, bueno, pues simplemente lo que hago es que, pues claro, borro
los términos dinámicos correspondientes a polo de 100 y me queda aquí esta función de transferencia que, bueno, pues 30 entre 100 pues es 0,3 y tendría este modelo reducido. Si lo hiciera, como hemos dicho oficialmente que hay que hacerlo, tendría que hacer la descomposición en fracciones simples, esta de aquí, y luego pues eliminar este factor, ¿vale?, para convertirlo en eso de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso daría, pues no exactamente eso de ahí, pero vamos, si a 0,303 le quito este factor de aquí, digamos que es 0,00303, etcétera, pues se me queda una ganancia idéntica, ¿vale? Y lo que ocurre es que en este el término rápido no está, ¿vale? Y en este el término rápido lo he aproximado por un salto directo prácticamente instantáneo, ¿vale? Entonces, pues bueno, la forma que lo hace MATLAB, digamos, en el comando que veremos en la próxima transferencia es la de abajo, ¿vale? Pero la forma para hacerlo en un examen de una primera asignatura de control de los sistemas automáticos, pues los profesores suelen recomendar la de arriba porque es mucho más rápido y el resultado es prácticamente idéntico. Bien, claro, la reducción modal en representación interna, pues lo que ocurre es que si A tiene valores propios complejos, entonces los vectores propios tienen componentes complejos. Y claro, una representación interna donde las matrices A, B, C, D con un cambio de variable estén llenas de números complejos no tiene muy buena pinta, ¿vale? Entonces digamos que las fracciones simples de este tipo en representación interna se pueden representar así, ¿vale? Y entonces pues hay determinadas manipulaciones, digamos, ¿vale? O sea, la forma canónica diagonal yo la puedo obtener descomponiendo en fracciones simples los distintos elementos de la matriz de transferencia y jugando un poco, pero teniendo en cuenta pues un poco que las formas con polos complejos hay que escribirlas así y no con una diagonal, digamos, por aquí con números complejos y aquí números complejos y aquí números complejos. Claro, eso no tiene muy buena pinta, ¿vale? Pero matemáticamente sería equivalente, ¿vale? Pero bueno, los detalles de esto pues simplemente no los damos, simplemente pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Si alguien intenta hacer a mano que MATLAB los números complejos, los polos complejos los trata de forma especial con estas matrices y ya está. El comando de MATLAB que hace esta reducción modal es el comando flexep, donde yo le doy un sistema de orden completo, le doy una frecuencia de corte, ¿vale? Y entonces me lo divide en el sistema de frecuencias bajas y el sistema de frecuencias altas, ¿vale? Porque a veces, por ejemplo, me interesaría, normalmente en la mayoría de las aplicaciones yo me quiero quedar con G1, ¿vale? Los componentes, digamos, cuando las señales van lentas, ¿vale? Pero en algunos otros casos yo puedo desear lo contrario, o sea, si yo tengo algún polo muy lento, con algunas entradas lentas que yo puedo suponer que sean constantes, una cosa que no cambie en 5 días, pues podría suponer que sean constantes, entonces a mí a lo mejor me interesaría quedarme con la parte del sistema que responde ante las entradas rápidas. Bueno, pues en ese caso de aplicaciones a lo mejor lo que yo me querría quedar sería con G2, ¿vale? Aunque lo normal, digamos, es que yo me quiera quedar con G1, con la parte de frecuencias bajas, ¿vale? Entonces el parámetro cut, pues esa frecuencia de corte que me divide, digamos, en el grupo 1 y el grupo 2, y entonces pues yo me eliminaría los estados de ese grupo, digamos, pues con estas fórmulas de aquí, ¿vale? Bien, pues eso sería lo que se denomina reducción modal, y ya digo, lo típico de aplicaciones pues es en ingeniería mecánica, en sistemas con muchísimos modos de vibración, ¿vale? O sea, en esa viga modelada por elementos finitos, pues el software podía determinarme 500 frecuencias de vibración y yo a lo mejor me quedaría con las primeras 2 o 3, modelo de orden 4 o 6, ¿vale? Y eso sería suficiente para la gran mayoría de aplicaciones, ¿vale? Porque las vibraciones, digamos, modos de vibración así mucho más raros, pues serían de muy alta frecuencia y tendrían una amplitud muy pequeña y, bueno, serían más bien pues los golpes audibles, digamos, que mi controlador no tendría que tratar, ¿vale? Bien, temas de ingeniería mecánica, pues en control, digamos, a veces hay pues eso, temas de control de estructuras flexibles o de elementos mecánicos, robots, articulaciones, digamos, con mucha flexibilidad o elasticidad, y entonces, bueno, pues en ese tipo de problemas de control podríamos considerar interesante aplicar este tipo de reducción en un sistema a gran escala, ¿vale? También un poco, pues eso, en sistemas a pequeña escala, pues simplemente lo que se hace en las asignaturas introductorias. A mí me dicen que algún modelo tiene esta pinta y entonces, pues como el polo dominante
es este del 0,6, pues entonces lo que yo hago simplemente es pues eliminar todo lo que sea 10 veces más rápido que 0,6, ¿vale? De modo que esto de aquí, una frecuencia natural de 35, pues lo elimino y entonces pues se me queda con esto. Este 10 también lo elimino, ¿vale? Y ese 2 pues no lo elimino, ¿vale? Y entonces pues así se me quedaría el modelo de la derecha, ¿vale? Pues esa sería un poco la forma de reducción que os he explicado a todos, y que es, bueno, pues un caso particular, así rápido, para problemas a pequeña escala, hacer esa reducción modal. Y bueno, y en problemas a gran escala, pues lo que ocurre es que, bueno, pues le dejamos a MATLAB que lo haga con este comando para no estar ahí diagonalizando matrices enormes y poniéndolas de esta forma, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues esta sería un poco la reducción modal, ¿vale? Finalizaré este vídeo sobre reducción modal, ¿vale? Y en un siguiente vídeo hablaremos de lo que se llamará regresión equilibrada y reducción equilibrada basada en técnicas de controlabilidad y observabilidad. Pero por ahora este vídeo, por centrarlo, digamos, en menos de 15 minutos, lo terminaremos aquí.